Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. La materia curva el espacio-tiempo y produce cambios que pueden distorsionar lo que percibimos desde más lejos en el universo. Ya conversamos en el episodio anterior sobre el efecto de los microlentes gravitacionales y la búsqueda de objetos compactos como agujeros negros o estrellas de neutrones para explicar si estos son los componentes principales de la materia oscura. En el episodio de hoy conversaremos junto a la doctora en astrofísica Karina Rojas sobre cómo objetos más grandes y masivos como galaxias, grupos o incluso cúmulos de galaxias pueden actuar como lentes gravitacionales a gran escala y ayudarnos a entender cómo se distribuye la materia en el cosmos. Bienvenidos a este quinto episodio sobre la intrigante materia oscura. Quiero presentarles a la astrónoma Karina Rojas. Ella es doctora en astrofísica de la Universidad de Valparaíso, actualmente investigadora en la Universidad de Portsmouth y parte del equipo de comunicadoras de la astronomía Star 3. Karina, bienvenida a Conversemos de Astronomía. Hola Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. Qué rico poder sentarnos un ratito a hablar de astronomía y después de muchos años que no nos habíamos visto. Después de un buen tiempo. De hecho, yo participé alguna vez con ustedes en Star 3, así que este es como un volver a encontrarnos. Sí, qué rico. Bueno, en el episodio anterior ya hemos hablado harto de materia oscura y en particular en lo que se trató el anterior fue de tratar de entender qué eran estos objetos compactos, los machos y sobre el efecto de microlente gravitacional. Pero hay mucho más que decir con estos efectos de relatividad que nos pueden salir al camino, que es el de lente gravitacional. ¿Nos puedes decir en qué consiste y en qué se diferencian y por qué es importante también para la materia oscura? Ya, voy a partir mencionando quizás como la diferencia, porque la diferencia es como súper básica y es que es el mismo efecto y lo único que cambia es la escala. Entonces, no sé, dicho eso, para poner como todo en contexto, el efecto lente gravitatoria se produce cuando un objeto masivo, y cuando digo objeto masivo no me refiero a que sea como, no sé, súper masivo, sino que a el hecho que tiene masa, y este objeto curva el espacio-tiempo, que podemos imaginar el espacio-tiempo como una sábana. Entonces ponemos este objeto, entonces la sábana se va a curvar alrededor de este objeto, y este objeto va a pasar enfrente de otro objeto más que va a estar de fondo. Entonces la luz de este objeto distante es la que se va a ver afectada por el campo gravitatorio de este objeto que está pasando por el frente, y la luz de ese objeto distante se va a distorsionar y se van a formar múltiples imágenes, arcos, anillos, cosas locas, dependiendo del objeto que tengamos, ¿cierto?, en el centro entre nosotros y el objeto que está por detrás. Ahora, como dije en el principio, el efecto microlente es básicamente lo mismo, pero a una escala distinta. Entonces, estas imágenes, estas múltiples imágenes que se forman, tienen una separación de microsegundos de arco, que es la unidad que nosotros utilizamos para medir la distancia entre estas imágenes. Y en el caso de el lente fuerte, que en realidad es como el nombre, o el strong lensing en inglés, de ya todo el efecto que tiene como mayor escala, son las que tienen como desde un minuto, un segundo de arco de distancia entre las imágenes. Esa es básicamente la diferencia entre el microlente y el lente fuerte. En español suena un poco extraño. Raro. Y de hecho hay otro más que es el weak lensing, como el lente débil, pero ahí yo no me meto. No, ya, vamos a ir por partes. Pero, o sea, podríamos decir la primera diferencia. Entonces, el microlente lo que vemos es simplemente un aumento del brillo porque no somos capaces de ver las múltiples imágenes que se generan. Y en el strong lensing sí vemos las diferentes imágenes, no solamente un aumento de brillo. Claro, es que el problema del microlente
es las tecnologías que nosotros tenemos ahora. Yo creo que si en el futuro tenemos telescopios que son capaces de de separar estas microimágenes, o tenemos tecnologías que nos permitan separar estas microimágenes, las vamos a poder ver. Porque claro, como tú dices ahora, lo que vemos ahora actualmente solamente es el aumento de brillo, porque ya vemos como todas estas imágenes apelotonadas en una, en vez de verlas separaditas como en el otro, en el strong lensing, en el lente fuerte. Ahí podríamos encontrar una pequeña diferencia. Hay un factor tecnológico que nos diferencia esto, pero también hay un problema de escala importante, porque Gabriela nos contaba acerca de que estos microlentes se podían dar desde un planeta, una blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro. En el caso del strong lensing, lo que produce o lo que se mide no es un objeto compacto como una estrella, ¿cierto? Es algo más grande. Claro. El caso de los sistemas de strong lensing, generalmente los vemos en galaxias. Tenemos galaxias con galaxias, que nosotros lo llamamos Galaxy. O sea, una galaxia de fondo. Una galaxia de fondo y una galaxia que actúa como lente. Perfecto. También tenemos cuásares lentes. Entonces, cuásares lentificados, perdón. También hay cuásares lentes, de hecho. ¿Puedes mencionar qué es cuásares? Todavía no hemos hablado mucho de los cuásares en este podcast, así que quizás Los cuásares son núcleos activos de galaxias, o sea, son galaxias que tienen un agujero negro activo en el centro, que está consumiendo material y son muy brillantes. Y se llaman cuásares porque cuando la primera vez que los vieron, se veían como estrellas, pero esos objetos no estaban en nuestra galaxia. Entonces, son como algo cuasi estelar. Claro. De ahí es una galaxia, nombre, pero brilla tanto el centro que brilla tanto que parece, exactamente, parecen estrellas. Entonces tenemos estos objetos que pueden actuar como fuente, y se han encontrado unos poquitos que también están actuando como lente. O sea, pero son muy poquitos. Interesante. También últimamente lo que está así como bien de moda ahora, que los científicos quieren encontrar, son las supernovas LED, o las supernovas lentificadas en realidad, que son supernovas que han explotado en las galaxias que están de fondo, en las galaxias fuentes, y que se ven magnificadas y se ven múltiples imágenes de esas supernovas. Entonces ahora los científicos están obsesionados con atrapar esas. Y también hay otro como extra que hemos encontrado muy poquitos, que son las lentes compuestas, que tú ves una galaxia lentificada y más afuerita ves otra galaxia más lentificada. Entonces hay dos juegos de galaxias lentificadas. ¿Pero es la misma galaxia? No, son dos galaxias distintas a distinta distancia. Una está más lejos. Entonces tienes dos objetos que cruzaron en la misma línea de visión, y tienes uno que está cerca, entonces ves las imágenes, las múltiples imágenes que se produce, y tienes uno que está más lejos y más afuera ves ese. Ya, o sea, quizá como para tratar de imaginármelo, es como si yo voy en un auto y el poste fuera el objeto que está actuando de lente. Atrás hay una casa y atrás de eso hay una montaña. Entonces la montaña y la casa serían como las galaxias distantes y el poste sería como el lente. Es como una alineación de tres objetos en el universo. Sí. Qué coincidencia igual. Hay muy poquitos de esos, y esos también están siendo hoy en día uno de los como targets, como de los objetos que la gente quiere encontrar obsesivamente, porque nos van a dar mucha información justamente de la última cosa que me habías preguntado, que es de la materia oscura. Porque si tienes una distribución más grande y estás haciendo cosas más grandes, puedes mapear incluso mejor la distribución de la materia oscura, pero además también puedes estudiar los parámetros cosmológicos, porque ya no tienes dos objetos a dos distancias, sino que ya tienes un juego de tres objetos a distancias distintas, y entonces puedes empezar ahí a jugar con los parámetros cosmológicos y a entender un poquito más de todo, de la geometría, de la evolución de nuestro universo. Entonces estos objetos son súper prometedores para
para entender eso a nivel cosmológico en nuestro universo. Oye, no es nada de fácil seguirte el ritmo, Karina. Se nota ahí los años de estudio y práctica que llevas en esto porque lo cuentas con mucha facilidad y que a veces cuesta un poco imaginárselo, pero mientras lo decías me imaginaba ok, tienes dos objetos alineados, por así decirlo, en el espacio que están a distintas distancias y tienes el lente, que es el que a ti te interesa en particular, ¿no? O a ti te interesan los objetos que están detrás, porque hay dos grupos de astrónomos a los que les interesa... Yo ahora estoy en el grupo que le interesa encontrar objetos. Estoy solamente enfocada a encontrar objetos. Pero ahí te voy a llevar en un rato más entonces. Ya, sí, ahí vamos después. Ya, pero lo que decía, bueno, tienes dos objetos que están alineados, dos galaxias a distintas distancias, y tienes el cúmulo de galaxias, o tienes la galaxia que está actuando como lente, que está aumentando la luz de los objetos de atrás. Y claro, me imagino como no están perfectamente alineados, entonces cualquier variación se va a deber a la materia oscura del objeto, de la galaxia, ¿o no? Claro, tiene que ver con los perfiles que tiene la lente. O sea, por ejemplo, si pensamos quizás en el caso más simple, quizás el caso de Gabriela, que tú entrevistaste la semana pasada, porque las estrellas son esféricas, ¿cierto? Fome. Dilo, no hay problema. Claro, son fome. Entonces, si imaginamos algo así como perfecto, circular, y que más encima está perfectamente alineado con eso, la luz de ese objeto que está por detrás se va a magnificar en un anillo, que lo vamos a llamar el anillo de Einstein. Ya lo saben, si quieren más información, busquen anillo de Einstein. Claro. Y eso es solamente como un caso súper particular, cuando tenía algo súper esférico ideal. Y súper bien alineado, claro, un caso súper ideal. Pero sabemos que en el universo las cosas no son normales, no son ideales, no, para nada. No podemos despreciar el roce. Claro, podemos despreciar absolutamente nada. Y las galaxias tienen formas. Por ejemplo, las galaxias que mayormente hemos encontrado que son lentes son las galaxias elípticas. Porque son masivas, son grandes, son viejas y son muy masivas básicamente. Son también luminosas, entonces nos permiten, y están en una distribución en el universo en las que nos permiten generar este efecto. Entonces, claro, ellas son elípticas. Entonces, si tú ya tenés una distribución elíptica, ya no vaya a formar un anillo. Vaya a empezar a formar aquitos, 2 imágenes, 3 imágenes, 4 imágenes, cosas ya más divertidas de alguna forma. Si esa galaxia tiene un satélite, si esa galaxia tiene una estructura de materia oscura, tu perfil se va a deformar. O sea, en el grupo en el que yo trabajo hay un chico que para su doctorado, él se dedicó todo su doctorado en hacer el modelo de una galaxia que tiene una superestructura, claro, y hacer todo el modelo matemático y tratar de ajustar el perfil de los modelos que él estaba haciendo, porque además esa galaxia tiene una superestructura de materia oscura, como el sistema tuviera sentido. Pero eso igual todavía sigue siendo un caso fácil. O sea, si nos vamos a los grupos de galaxias, y los grupos de galaxias también son objetos que lentifican. Entonces, ya no tenías una galaxia con una superestructura de materia oscura, tenías un grupo de galaxias. Puede ser 10 galaxias, que cada una tiene su forma, y más encima de repente los grupos están interactuando, entonces tenés merger, y es una locura. Y cuando te vayas a escalas más grandes, tenés cúmulos de galaxias. Cae de 100, 200 objetos, 1000 objetos, claro. Qué locura, ya. Y el cúmulo de galaxias no solamente te va a lentificar la luz de un objeto de fondo, te va a lentificar la luz de un montón de objetos de fondo, porque es una tremenda cosa en el universo. Entonces vaya a haber múltiples imágenes de múltiples galaxias de fondo. Entonces es un modelo súper, súper, súper complejo. Yo no hago cúmulo. Yo... mi doctorado, ahí como que hice una investigación en cúmulos, pero no, esta gente ya a otro nivel. No, pero lo que hayas hecho es increíble, no te mires a menos. Por favor. No, sí, pero no, lo de cúmulo
es loco. O sea, como que si queremos encontrar cosas divertidas, cosas exóticas. Bueno, como la imagen del James Webb, una de las primeras, tenía por ahí unos Exacto. arcos, eran súper lindos. Así que ahí la primera imagen. De hecho, esa imagen tenía lentificada una estrella que le pusieron a Arendelle, algo así. Sí, y era una la estrella más vieja jamás vista. Y esa estrella, de hecho, no se podría haber visto nunca si no hubiese sido porque este cúmulo magnificó su luz. Entonces, ahí el efecto de lente gravitatoria juega un rol fundamental para entender nuestro universo, porque nos permite ver cosas que no podríamos ver. Bueno, y ahí, para eso vamos a ir construyendo solo una pregunta antes de ir de lleno a esa parte que tú estás mencionando. Y es como, bueno, tú dices, bueno, yo me dediqué a buscar lentes. ¿Cómo buscas estos objetos lentificados? ¿Hay alguien que está literalmente sacan una imagen con un telescopio y hay un astrónomo mirando? Así como, acá hay un lente, porque tú dijiste, ya no son anillos, son como arcos y depende de la forma, va a ser como cosas súper caóticas. Entonces, ¿hay inteligencia artificial? ¿Hay un ser humano siempre buscando esto? ¿Cómo lo hacen en la práctica? Tenemos estudiantes de doctorado, los encerramos todos. No, mentira, una pésima Volviendo broma. a la esclavitud. No, pésima broma. No, lo que... Bueno, si quieren no es broma. Ya. No, que me quedé pensando. En el principio, claro, estos objetos se descubrían de forma casual. Como alguien, no sé, un estudiante de doctorado estaba mirando, no sé, un montón de imágenes y, mira, encontré esto que me parece choro, ¿qué? Y ahí se empezaron a descubrir de a poco las lentes, pero fueron de forma casual. Después, como nos dimos cuenta de que servían para muchas cosas, se empezaron a crear algoritmos. Y los algoritmos eran como para buscar arcos, para buscar anillos, como específicos para buscar como formas geométricas. Pero no eran muy eficientes en el sentido de que no eran muy rápidos. Y hoy en día la cantidad de datos astronómicos ha crecido de una forma, pero no sé, a mí me llega a asustar la cantidad de datos que van a observar estos nuevos telescopios por noche. Como que uno dice, ¿dónde van a almacenar tanto dato? Ya se está solucionando. ¿Cuánto vamos a calentar el planeta? Esa es otra pregunta, pero eso dejémoslo para otro podcast. Sí, mejor. Y bueno, entonces, lo que hemos estado haciendo últimamente, que es lo que yo he estado trabajando en mis últimos años como postdoc, es usar la inteligencia artificial. Entonces entrenamos redes neuronales, le decimos, mira, estos son lentes y estas no son lentes. Entonces, de todas estas galaxias que nosotros hemos seleccionado acá, dime qué tan probable es que esta sea lente y que esta no sea lente. Me como un ranking. Claro, más o menos. Es como que la red neuronal te da un valor, que en realidad no es una probabilidad, pero es solamente un valor. Nosotros lo podemos llamar probabilidad porque igual está entre 0 y 1, pero en sí no es una probabilidad. Pero igual ha sido bien desafiante porque tenemos muy poquitas lentes como conocidas. O sea, tenemos, no sé, suponte confirmadas debemos tener como cientos. Pero no son suficientes para entrenar una red neuronal. Una red neuronal tú necesitas mostrarle demasiados ejemplos. No sé. Bueno, para los que están escuchando, ChatGPT ha estudiado billones de líneas de interacciones. Sí. O sea, por eso funciona también. Exactamente. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer fue simular lentes. Y si bien uno puede simular lentes totalmente sintéticas, o sea, crear todo a base del computador, nosotros lo que hicimos fue crear a partir de imágenes reales. Y fuimos a esas imágenes reales tratando de seguir cuál era el perfil de la luz, si era tan elíptica, si tenía una compañera o si no. Y dependiendo de eso, pintarle como los arquitos, también con una galaxia real. Entonces, hacer como algo más real. Pero al final las redes neuronales tampoco han resultado ser súper útiles. O sea, no, ok, son súper útiles.
pero seguimos teniendo una cantidad de datos que son basura, porque la red neuronal todavía no aprende muy bien. Ningún equipo, o sea, hasta el momento, y ha habido un boom de búsquedas de lentes con redes neuronales, pero ningún equipo ha logrado tener una muestra limpia salida solamente de las redes neuronales. Entonces lo que hacemos después es mirarlas. Y ahí entra la captcha, parte... por así decirlo. No, Hay un ser humano involucrado. Claro, hay un ser humano involucrado y obviamente tú introduces bias, introduces sesgos, porque es tu opinión, básicamente. O sea, lo que tú opinas versus lo que yo opino. Tu entrenamiento puede ser mejor y vas a lograr discriminar mejor. Claro, pero bueno, de hecho, el último estudio que hice fue qué tan buenos los expertos son para clasificar lentes. Y yo hice esto porque en el paper que yo publiqué de las redes neuronales, el referee me dijo, ¿qué te apuesto que esta persona súper famosa de tu paper es el que mejor clasifica? Y yo dije, ¿qué te apuesto que no? Porque yo he pasado tanto tiempo mirando estos objetos que te apuesto que yo y la estudiante de doctorado que estaba trabajando con nosotros somos las que mejores clasificamos estos objetos. Entonces de ahí, como de esa pica que me dio, nació hacer este experimento y descubrimos que ninguno es mejor que el otro. Estamos todos como en la misma nube, lo que es súper positivo, y además también invitamos científicos ciudadanos. Eso quería preguntar si hacían eso. Claro. Y ellos igual eran expertos, ellos ya habían clasificado lentes antes, que habían participado en otros proyectos, pero incluso ellos clasificaron también como el profesor súper experto que lleva 200.000 años estudiando lentes. Lo que me pareció súper interesante y lo que también es una súper buena enseñanza para nosotros, de que al final igual podemos confiar en la ciencia ciudadana, que se hacen todo como estos proyectos, y esa es la forma en la que tenemos que ir, porque el día en que tengamos, no sé, 100.000 objetos que inspeccionar, no lo vamos a poder hacer todos nosotros. Entonces vamos a tener que obviamente poner estos proyectos de ciencia ciudadana y vamos a confiar de que la gente lo está haciendo bien. Qué buena, qué buena. Bueno, van a venir más datos y mi pregunta al final va a ir un poco con eso, así que vamos con calma, porque ahora ya nos ha contado, yo estoy encantado con los lentes y me imagino que también algunos que nos están escuchando deben decir, wow, qué interesante, van a ir a buscar más, pero ¿qué nos pueden decir de la materia oscura? ¿Cómo los puedes usar realmente para saber que está ahí, o qué evidencia nos da que no nos dan otras cosas? Ya. Algo súper interesante del efecto lente gravitatoria es que es un efecto gravitacional, ¿cierto? Entonces, la materia oscura nosotros no la podemos ver, pero la materia oscura sí interacciona gravitacionalmente. Entonces, si tú ves una galaxia y tú analizas su materia luminosa, tú puedes saber cuánto esa galaxia, entre comillas, pesa su materia luminosa. Y cuando tienes una lente, eso te permite pesar esa galaxia completa. Entonces puedes saber su materia luminosa y su materia oscura, y sabemos que la materia luminosa es cierto porcentaje y la materia oscura es mucho más, básicamente casi toda la galaxia. Y también incluido de los modelos y todo eso, además que es un efecto que ves a distintas escalas de redshift, te permite estudiar cómo era la materia oscura más temprano en el universo, cómo es más cercana a nosotros. En el caso de los cúmulos y en el caso de los grupos ahí cumplen un rol fundamental, porque más o menos los perfiles de materia oscura en las galaxias individuales está más o menos aceptado y entendido.
en los cúmulos, como ya había contado antes, es re difícil, porque tenéis chorrocientas mil galaxias, cada una con su halito de materia oscura, el halo de materia oscura del cúmulo, el polvo, el qué sé yo. Pero aún así tú podés ir estudiando ese perfil, porque el lente te va a ir trazando cuando tenéis ciertas... por ejemplo, en el centro casi siempre hay una galaxia bien masiva en los cúmulos. Y ahí tú tienes generalmente arcos muy marcados. Y después tú puedes analizar la dinámica del cúmulo. Y la dinámica del cúmulo también te va a decir algo sobre la materia oscura. Y después hacia afuera está lo que es el weak lensing, que quizás vaya a tener que tener a un entrevistado de weak lensing para que ella explique esa parte. Y eso te va a dar otra información más. Entonces podéis mapear el cúmulo full de todo el perfil de la materia oscura. Es súper difícil, son investigaciones que llevan años. Y los grupos están en ese estado intermedio. Entonces los grupos también son súper importantes, pero son súper difíciles de estudiar, porque los grupos tienen poquitas galaxias. Tú nunca sabís bien si tienen todos los miembros del grupo, si tenéis información de todos los miembros, tenéis poquitas imágenes, arcos, no tenéis mucha información. Tenéis un estado súper intermedio, pero también permite estudiar la materia oscura como en ese paso como de escalas. Entonces, estudiar los grupos es súper importante y es algo que intenté hacer en mi doctorado, pero los datos no acompañaron mucho, porque es súper difícil, si es el cuento. Los arcos no son tan marcados como los arcos que uno puede ver en el cúmulo o en el galaxia con galaxia. Es súper difícil, pero ahí también vamos a tener otro trazador de materia oscura súper importante. O sea, ya, eso te marca una gran diferencia. Bueno, y cambiando un poco, porque tú me estás diciendo esto es un efecto gravitacional, que tú puedes decir, hay tanta masa porque yo veo estas deformaciones. Conversamos en otros capítulos sobre que hay otra de las evidencias, es que la rotación de las galaxias es más rápida, más lenta, y que esa era otra evidencia, son líneas completamente diferentes. Y hay un grupo que ha postulado, hay algunos científicos, no muchos, que creen que en realidad la materia oscura no existe, sino que más bien es una gravedad. Hay que modificar las leyes de la gravedad. Funciona bastante bien para la rotación, para explicar la rotación de las galaxias. Vamos a hablar más adelante de esto, un capítulo dedicado a este tema. Pero te quiero preguntar a ti, ¿cómo encajaría esto con las observaciones que tú haces de los lentes gravitacionales? ¿Se puede explicar algo así? Mira, hasta el momento, yo también he escuchado mucho de la gravedad modificada. Pero hasta el momento, todas las charlas, por ejemplo, que yo he escuchado, o la gente con la que yo he conversado de gravedad modificada, al momento que yo le pregunto, ¿y cómo aplicas esto a los lentes gravitatorios? Siempre la respuesta es como, o no funciona o no lo he probado. Entonces, yo estoy esperando esa persona que me diga así como, lo probé y funciona. Porque ahí sí, obviamente, podemos conversar, podemos creer entonces que la materia oscura quizás no existe y es un efecto de la gravedad modificada. Podemos cambiar nuestros modelos y analizar de nuevo el universo. Pero hasta el momento no he encontrado a ninguna persona que me diga así como, sí, con lentes gravitacionales funciona. Así que si tu entrevistado, si a tu entrevistado le funciona, voy a estar ahí atenta porque quiero saber. Perfecto. Vamos a hacerle esa pregunta incómoda entonces. Porque de verdad, los lentes, tanto el capítulo anterior como el capítulo de esta semana, nos muestran justamente este efecto que podemos ver, podemos medir las curvas de luz, las múltiples imágenes, los arcos, etcétera, que muestran estas lentes y que son innegables. Cualquier otra teoría se tendría que hacer cargo de esto. O sea, podríamos decir que esta es una de las evidencias más fuertes en pro de la materia oscura. Sí. Buenísimo. Así que ya, voy a tener esta pregunta pensada para poner aprietos a mi próximo invitado o invitada. Última pregunta, Karina, porque también estamos con hartas horas de diferencia, ya es un poco tarde, te tienes que ir también a dormir, y gracias por acompañarme todo este rato. Y estamos viendo un tiempo en que tú ya lo adelantaste, se vienen grandes observatorios como el Vera Rubin acá en Chile,
que va a mapear el cielo, un real video del cielo del sur con teras, ya no sé ni cómo llamarlo, pero van a ser muchos teras por noche. Y también se acaba de lanzar una misión de la Agencia Espacial Europea, que es el Euclid, una misión que también está interesada en estudiar el universo a gran escala con la materia y la energía oscura. ¿Cómo te imaginas tú el futuro relacionado a la materia oscura y los lentes gravitacionales con estas nuevas misiones? Bueno, nosotros tenemos toda la esperanza en estos dos, justo estos dos telescopios. De hecho, yo estoy trabajando ahora para Euclid. Estoy haciendo simulaciones para que podamos encontrar las lentes en Euclid. Esperamos encontrar alrededor de 10.000 sistemas. Eso es lo que dicen las predicciones. Pasar de cientos a 10.000. Sí, o sea, hasta el momento tenemos como 8.000 candidatos. Los candidatos no están confirmados. Y pasar de eso a por lo menos 10.000 confirmados. Wow. Es una tarea no fácil, pero tenemos muchas esperanzas de que los vamos a encontrar. Al menos en mi grupo de trabajo estamos enfocados en encontrar más de estas galaxias compuestas, que eran las que les contaba al principio, porque son muy prometedoras. También estamos enfocados en encontrar lentes supernovas, porque también nos van a dar muchísima información sobre nuestro cosmos, sobre los parámetros cosmológicos que están hoy en día ahí en tensión. Hay peleas entre distintos grupos, cuáles son los valores, qué sé yo. Así que esos son mis perspectivas son más cosmológicas que de materia oscura en sí, así como en tal. Son más cosmológicas. Tengo más esperanzas de que tengamos un entendimiento mayor de cómo es nuestro universo, cómo es su geometría, tengamos algunas pistas de qué son estas cosas misteriosas de la energía oscura, sobre todo de la energía oscura, que tengamos más pistas para saber dónde buscar, para poder entender este tipo de componentes de nuestro universo. Que es demasiado interesante lo que está mencionando. Es un reclamo que ya he recibido más de una vez, que digo, he hablado tanto de materia oscura, este ya, si no me equivoco, el 5º o 6º episodio, y me dice, ¿y la energía oscura? Ya todos lo han mencionado. Con calma, ya vamos para allá, y voy a guardar esta pregunta que tenía para hoy día, que es de las múltiples imágenes de las supernovas, porque ahí es donde brillan realmente, cómo es esta trayectoria. Así que quizás nos conversemos un poco más adelante sobre este tema, Karina. Súper. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctora Karina Rojas, investigadora de la Universidad de Portsmouth en Inglaterra, actualmente también ahí en Suiza. Muchas gracias por estar acá, y recuerden también, paso el dato, que pueden seguirlas en el grupo Star 3, donde también tienen podcast y canales de YouTube. Nos pueden seguir en Instagram, es Star 3 Pics. Estamos haciendo cositas ahí. Estamos haciendo takeovers, estamos contando qué estamos haciendo cada cierta semana, y estamos haciendo una astro-trivia para ahí pillar los conocimientos de nuestros seguidores. Así que los invitamos a seguirnos también en nuestro canal de YouTube. Y a quien escuchen, nosotros no tenemos episodios muy seguidos, pero a veces hacemos como nos tiramos con hartos episodios seguidos, pero tenemos nuestro podcast también en Spotify, para que también nos busquen ahí. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por la invitación. Un tremendo gusto. Qué bueno que lo hayas pasado bien. Esperemos que también a todos hayan disfrutado del episodio de hoy día. Espero que se haya entendido lo que quise decir. Seguro que sí. Si no, bueno, ahí nos pueden comentar y haremos otro episodio más. Nunca están de más. Muchas gracias, Karina, que estés muy bien. Chao, Juan Carlos. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo, y que haya despertado su curiosidad con una nueva arista que rodea la materia oscura. En el próximo episodio de esta serie conversaremos sobre el fondo cósmico de microondas y algunas de las interacciones que vemos de esos antiguos ecos de luz con los cúmulos de galaxias, y cómo nos ayuda a acercarnos un poco más a entender o descubrir qué es la materia oscura. Soy Juan Carlos Beamín y me despido hasta un próximo episodio de Conversemos de Astronomía.